supervisar todas sus unidades a nivel de su departamento. Pero a todos, ¿hay la posibilidad de que llegue hoy día? Posiblemente. Él recorre todas sus unidades para conocer dónde trabajamos, ¿no? Esa es su función, una de sus funciones, a fin de conocer la realidad, porque habla con las autoridades, habla con sus representantes, ¿no? A fin de determinar cuál es la situación de cada uno y tomar medidas. Pero inmediatamente, ¿qué pedido le va a salir a usted a la hora que está acá en Chimbote? No, las cuestiones funcionales ya lo acordamos directamente con él, ¿no? Todas las cuestiones informar el terreno de trabajo y lo que vamos a desarrollar. Pero siempre hay casos de esa naturaleza y hay que determinar, ya conoce la Fiscalía, conoce la Inspectoría, si hay responsabilidades, adoptará. ¿Se va a implementar más personal? Lo importante también es la eficiencia de la policía, que en un récord de tiempo se ha recapturado, ¿no? ¿Pero se va a implementar personal o no? ¿Se va a implementar nosotros tienen lo suficiente. ¿Tienen lo suficiente? Tienen lo suficiente para cubrir su puesto. Y si no hay, si falta, acá estamos nosotros para darle más personal. Ahora, ¿se hizo el cambio de todo el personal en la UTAN? ¿Se realizó? Sí. ¿Se llevó a cabo? ¿Quién está como comisario? Coronel. Está a cargo, ha ido como jefe sectorial el comandante Casana, que tiene a su cargo a un superior con mayor número de efectivos que antes. Coronel, ¿cómo se viene trabajando en la búsqueda del alcalde? Coronel, ya me ganó el tiempo en la búsqueda del alcalde de la segunda citación. Coronel, el alcalde Valentín Fernández. ¿Algún operativo, algo para la búsqueda del alcalde Valentín? Claro, eso tiene a cargo la disposición, la unidad judicial, de acuerdo a lo que manda el juzgado, ¿sí? Y con ellos, no sé las ¿Usted ha programado alguna vigilancia, algo en su vivienda, en su domicilio? No, si no está, ¿cómo vas a vigilar? Hay una cuestión de decirte que acá pongo, acá está, ¿no? Tiene un seguimiento, con los fiscales incluso. ¿Sí? Gracias.